Grabación de Fernando García Cueva. 13 de diciembre de 2003. Empezamos. Vamos a ver, señor García. ¿En qué fecha nació usted? 1914. ¿Ah? ¿Así? Muy bien. ¿Dónde es usted? ¿Dónde nació? En Pegadajá, ahí. Ahí. ¿Usted qué proviene? ¿De jornaleros, de campesinos? De campesino. ¿Explica usted algo de la niñez? De campesino. ¿Explica usted cómo vivió la niñez suya? La niña de Su infancia. Ah, pues yo trabajando desde que tenía 10 años. Explique eso. ¿Dónde trabajó? Por la aceituna, en la agricultura, en el campo, cavando, segando. Esa ha sido la historia mía. ¿Y la escuela? ¿Usted fue a la escuela? En la escuela tuve una temporada pequeña, pero como yo es que a mi madre no la conocí, se murió bajo de parto mío cuando yo nací, pues entonces cuando hice la primera comunión me echaron ya al campo, no me dejaban mi padre. Y entonces ya dejé de ir a la escuela. Que por eso no aprendí yo bien. Muy bien. ¿Usted hizo la primera comunión? Sí. Hizo la primera comunión, porque entonces no había otra cosa. Muy bien. O sea que su familia, su padre y todo eran campesinos, eran jornaleros, eran... Eran de campesinos, sí. Muy bien. ¿Qué recuerda usted de la República? Explíquenos, ¿qué recuerda de la República? De la guerra. La guerra de la República. Pues nada, que yo era del 35, salí sedente de cupo y no fui al ejército, pero me enrolé en las 16 brigadas. ¿Voluntario? Voluntario, sí, en las 16 brigadas, que la mandaba a Cartón. ¿Estamos? Muy bien, muy bien. Explique todo eso. En Real se formó. Y en Real, cuando salimos por el frente de Porcuna, de Jaén. Tuvimos una temporadilla ahí, cuando tomaron los Franco Porcuna, que había otras compañías resistiendo, nosotros nos desplegaron aquellos olivares y no nos ordenaron que atacáramos ese día. Si lo ordenan, no lo toman por cuenta. Y entonces, por eso me di cuenta que yo fui una venta en contra del ejército de la República. Vamos. Estás en una brigada de desplega, sin pegar un tiro. Y cuando lo tomaron, pues nos volvimos nosotros para atrás y ya está. Luego a los 20 días por ahí, un 25 nos iban a atacar. Cuando ellos estaban fortificados y ya. No se tomó. Desde allí pasamos a tomar el santuario de la Virgen de la Cabeza. Estaba la Guardia Civil de la provincia Azul de Valle. Ellos se tomó el 10 de mayo, 1 de mayo. Entonces, de allí ya pasamos a Extremadura. Tuvimos otra temporada en Extremadura, teníamos un ataque en la Sierra de las Gallanes. De los Benitos salimos nosotros para allí. No se pudo tomar, porque allí era otra sierra y allí no tenía parapeto ni tenían nada. Tuvimos que dejarla. Y el chavo ahí, dejaba la columna del tercio, la columna del tercio. Además que es que no había trinchera allí. Todo sierra y no podías parar allí, los fusiles, las bombas te comían. Y ya tiramos, entonces luego fuimos a la ofensiva de Villanueva de la Cañada, Brunete, Madrid. Y fue casi la misma. Tomamos Villanueva de la Cañada, Liste se metió con las 100 brigadas, que mandaba Liste, Enrique Liste, daba las 100 brigadas, y se metió por la vanguardia y tomó Brunete, antes de que se viera la luz del día. A la noche así le dimos a trabajando a Villanueva de la Cañada. Nos tuvieron la fuerza allí 4 días paradas.
¿Por qué no tuvieron la fuerza allí 4 días? Viendo nosotros la torre de Navalcarnero, que era cortada allí a Navalcarnero, que pasaba la carretera para Extremadura, y dejarlos cortados, hacer un corte y dejarlos cortados. Nadie. ¿Por qué no tuvimos allí la fuerza 4 días para esperando que ellos se prepararan? ¿Estamos? Que nosotros tomaron la parte de Bilbao, Santa Elena y eso. Ellos se probablemente se compraron yo a otro lado y yo no voy a hacer como los otros. Y ya no relevaron de allí, ya el Freda no se movió en toda la carretera, no se terminó. Estuve 23, 24 días, tumbando canela. A ver, señor García, ¿usted cree entonces que en algunas de las batallas que usted está contando hubo una venta? ¿Hubo venta? Sí. ¿Usted lo cree? Hombre, venta porque se ve que, ¿por qué no seguimos el avance? Si tomamos que llevar la cañada, ¿por qué no seguimos el avance para adelante? No tiene ni las fuerzas 4 días para nada. Eso creo yo que es algo de venta, ¿no? No querían que avanzáramos. Pero si es que en Teruel pasó lo mismo. En Teruel se cogieron 2 prisioneros, por los que entraron por la capital son 3, por un pueblo que le llaman el Campillo, de Teruel a 10 kilómetros de Teruel. Y los cogimos también 2 prisioneros. ¿Por qué no nos eran que atacáramos más para adelante? Pues se ve claro que es una venta, que no quieren que avanzáramos el ejército de la República. ¿Y por quién cree usted que podía venir? ¿Desde la presidencia de la República? ¿Desde el gobierno de la República? Los generales que mandaban. Los generales que mandaban, como Miaja pudo haber tomado Córdoba, que bajó con una columna muy buena. Y con el puente de Alcolea por ahí, le dio la retirada porque vio que iba a tomar Córdoba. Y entonces, Miaja detenido, luego defendió Madrid. Lo defendió Madrid porque estaba en la victoria cerca. Y lo defendió. Pero Córdoba no lo defendió. Mire usted, vamos a ver. Antes de la guerra, durante la República, ¿usted cree que avanzó la democracia en la República? ¿Avanzó el bienestar social de la República? Sí, hombre, avanzó. Claro que ellos alojaban la gente a trabajar, alojaban la gente para el trabajo y para eso. Había poco paro, entonces. No, había poco. Y que lo de la huelga, cuando iba a la huelga al campo. Hombre, ¿En la República hicieron ustedes huelga? Sí, huelga sí. Huelgas generales. ¿A qué sindicato pertenecía usted? ¿O no perteneció a ningún sindicato en la República? Entonces no había sindicato. Yo me apunté en el Partido Socialista y luego trabajando, estábamos en la colectividad trabajando los compañeros que estaban también en el Partido Rey también animaron y me apuntaron al Partido Comunista. Me llamaba la Radio Comunista. Entonces estaba la UGT y la CNT, es los únicos sindicatos que había. ¿Usted no perteneció al sindicato? Y el Partido Comunista nació cuando estalló el movimiento. O sea que por allí por donde usted estaba, los sindicatos no eran muy fuertes. No, allí no, bueno, los partidos son los que ordenaban las huelgas generales. El Partido Socialista que era bueno. Entonces, toda la gente izquierda, de verdad. Marxista, de verdad. Muy bien. Es lo que había. No es como el Partido Socialista y todo, es todo derecha, todo. Muy bien. Bueno, pues entonces usted se va voluntario a la guerra, me está explicando porque esto es un documento para la historia, ¿eh? Esto es un documento para la historia. Está explicando la cuestión. ¿Usted estuvo en la batalla del Ebro? No, esa no. Esa no. Yo ya dije que de la libreta venimos a Teruel y ya en Teruel empezamos con la guerra. Ahí tuve 2 guerras para ir en Teruel. Muy bien. ¿Usted ha visto mucho padecimiento en la guerra? Hombre, la guerra se padece mucho. Eso no hay que dejarlo. ¿Qué cosas recuerda usted más horrendas de la guerra? ¿Sabes tú? ¿Qué me hay que recordar? A mí que te mataran de un momento a otro. Eso es lo que recuerdo nomás. Pero no tenías que pensar en eso en esa hora. Y comía, hombre, yo alguna vez me faltó por el asunto de no poder entrar el coche que no se llevaba la comida y todas las cosas, ahí en Brunete. Y el agua, pasamos también un poco desde aquí allí, hasta que tomamos allí una fuentecilla, sí, y ya le damos agua por lo menos.
Allí nos cayó el agua un poquito. Era el tiempo de calor, ¿sabes? Hombre, el día 6 de junio empezó la ofensiva aquella. Pasamos el día. ¿Estuviste en algún cuerpo más? Yo, pues sí, luego pasé a artillería. ¿A dónde? Artillería. Artillería. Usted estuvo al final en artillería. En Millón de Balacañada le cogimos 4 piezas de antitanque, que estaban en las mismas trincheras. El antitanque está en las mismas trincheras. Carbonizaron 6 tanques. Las piezas aquellas, 6 tanques nos echaron a pique. Y el tanquista lo hurgamos y se hizo ceniza. Carbonizado completamente. Y entonces aquellas piezas nos las dieron nosotros, a la brigada. Y eso era lo mismo, yo y los otros que lo íbamos por campo. Sí, las cogimos. Y allí en Teruel, en el Campillo, cogieron 3. Y la que yo iba fue la que dábamos porque no avanzaron. Tomaron una posición que la llamaban el pico al zorro. Y entonces tomaron para el Campillo y nosotros la pudimos sacar a tirones porque ellos farrancos arriba. Y entonces se la dieron a la infantería y entonces ya a nosotros nos echaron artillería. A 7 y medio echaron a mí. A otros nos echaron a 10 y medio. ¿Qué hacíais con los cadáveres cuando había una retirada de alguna ofensiva? Los cadáveres, vi yo otros montones de tíos en el cementerio de Villanueva la Cañada, que aquello, pues le pegaré en fuego, no hay que hacer con ellos, está raro. Pero bueno. O sea, ¿ustedes los tuvieron que dejar? Hombre, claro, si estaban allí muertos, 3 montones de tíos allí, pues aquellos tendrían que pegarle fuego, yo no lo vi eso ya, ¿no? Pero, pues así. ¿Usted recuerda algo de Lister? Hombre, claro, recuerdo que estaba allí con la brigada los nuestros, pero él no mandaba la 100 brigada nada más, y nosotros mandaba la cartón, la licencia de brigada. Es que tenía fama de disciplinado, Lister. No, yo no sentí nada de eso. Yo no sentí nada de eso. No, hombre, pues yo mandaba una brigada y hacía lo que le mandaban. Los mandares, que son los que llevaban la película. Mandares son los que mandaban la película. Dígame, después se acaba la guerra y ¿dónde va usted? ¿Dónde voy? A pasar hambre. ¿No estuviste, Eso es lo que queremos saber. Vamos, explique eso. ¿No estuviste en Valencia también? Bueno, pues en Valencia, pues cuando estábamos en la guerra, hombre. Pero fuiste en Valencia no has explicado nada. Cuando yo venía de Teruel, pasaba por Valencia, y cuando venía del pueblo, pues pasaba por Valencia. Entonces, día a día, cuando sacamos la guerra, ¿sabes? Nos dejamos los cañones en las mismas piezas que estaban, los mismos estaban montados, y pillamos los camiones y nos venimos a Valencia. Y estuve 10 días, el desfile lo vi yo, celebramos un día antes del desfile que hicieron el otro día. Pues muy bien. A ver, explique usted lo de... ¿Se acaba la guerra? ¿Hay una desbandada o cómo recuerda usted ese momento? No, fue desfandada, que es que se acabó la guerra porque el coronel Casado hizo el pacto con Franco, con la burla y Explícalo. sí, pero Sí, déjalo. Explíquelo, tranquilamente explíquelo eso. A ver qué le parece a usted eso, sí. que hizo fue el coronel Casado que mandaba al Madrid. Estuvo en Burgos hablando con Franco y entonces ellos apañaron el negocio de terminar la guerra y ya está. La traición, ¿no? Eso no pasó. Que había 11 provincias todavía que los tenía la República y fue todo entregado. Muy bien. Ya está, eso no lo sabía, no lo han dicho nadie. Sí. Se pierde la guerra y entonces, a ver, ¿qué le pasa a usted? A partir de ahí, cuente un poco la vida que lleva. Pues, que pasé a un campo de concentración, Lo detuvieron. me metí en Jaén, en el control, que yo tenía que donde me bajé del tren, pero me habían llevado lo mismo otra vez. Desde mi pueblo me habían llevado. Y me cogieron en Jaén y me llevaron al seminario, que fue el sábado de gloria, no me sé olvidar. Me llevaron al seminario y el domingo vamos a Miguel de Calatrava. ¿A qué campo de concentración lo llevaron? A Miguel de Calatrava, vamos allá de Marto. Llegando con Córdoba allá. Explique usted la vida del campo de concentración, ¿cómo fue? La vida, pues, palos que pegaban allí, bastante. Palos que pegaban bastante. Explique Se eso. animaba al control, a ver, venía la gente, tu familia o algo, pues muchos soldados se arriaban a palos
a los que estábamos allí. Los prisioneros. ¿Y No me cogieron en nadie. dónde dormían? ¿Cómo dormían? En una casa allí, pero por los sitios chicos estaba vacío. ¿Tenían camas Y cama en el suelo, alguna manta o lo ponían y ya está. Bueno, claro. y castigo? ¿Había castigos? Hombre, castigo a trabajar. A trabajar lo llevaban y poca comida, eso sí. O sea, era un campo de concentración y realmente de trabajo. Era un campo también Y de... llevaban a hacer trincheras, íbamos soldados con nosotros. Y claro, muchas veces decían que no tenemos aquí de trabajar. ¿Usted recuerda si pudo escaparse alguien del campo de concentración? No, había una alambrada. Y Una alambrada no había manera de escaparse de allí. guardias que había, hombre, guardias que había no te dejaban. ¿Cuánto tiempo estuvo usted en el campo de concentración? De hecho, unos 23 días por ahí estuve. Unos 23 días. ¿Y después qué pasó? Pues nada, empezaron a mi casa y otros se quedaron allí. Y luego a trabajar ya. ¿Usted tuvo, para salir de allí, tuvo alguna forma de una autorización? Sí, una baja. Un aval, venga, porque... Me mandó un primo de mi hermano, Muy bien, explique eso. un primo hermano mío, me llevó a la baja. Como yo no había hecho nada en el pueblo tampoco, no había señalado nada, pues mira. Usted sale con un aval del campo de concentración. Después ya no lo detienen más. No. Pues explique usted a partir de ahí cuál fue su vida. ¿Que se fue otra vez a su pueblo? Hombre, a mi pueblo me fui así, donde tenía que ir. A trabajar. Porque yo tenía así una poquilla olivas también y allí me iba yo a trabajar. Aquí que tenía donde ganar jornada, iba a ganar jornada, y de que no, a lo mío. Y así se ganaba la vida. Así me iba ganando. ¿Hasta qué tiempo? ¿Hasta qué año? Ya ves tú, hasta 40 años que duró Franco, por ejemplo, para toda la vida esa, hasta que nos vinimos aquí, era lo mismo. ¿Y aquello pasó usted hambre en aquella época? Hombre, sí, allí no fue yo solo, pasamos. Y este también que estaba en sabía que había mucha hambre. ¿Cuántos hijos tenía usted? En el año 45, Después el otro que era más Eugenio. Eugenio, ¿cuántos hijos tiene? Tengo 5 y 2 que se murieron 7. ¿Y todos pasaron necesidades? No, los otros ya no, los otros ya... nacieron después. Este fue el que pasó mal. Porque, O sea, Eugenio es el mayor. sí. Que es que el 45 es que no hizo nada. No se crió nada. Por aquí por Andalucía no se crió nada. Por aquí por el norte por ahí criaron algo. Pero es que pasó también lo que pasó. Como Franco le había ayudado, digo, Hitler le había ayudado a Franco a ganar la guerra, luego la comida que se puso aquí en España iba para Alemania, el sudeste, acabar la nuestra y a poco venir la otra, ¿sabes? La Segunda Guerra Mundial. Eso, y por eso fue llegar el hambre más todavía, porque pasaban las caravanas de camiones, por ejemplo, la carretera de Jaén a Granada, ¿sabes? La Granada, y decían, sobrante de España, ponían las caravanas, sobrante de España, que estaban más exactos. Hombre, ellos comían mejor, porque tenían sus maquineras y sus cosas, tenían tierra, pero que no tenía para hacer prenda, pues nada. Una libretilla así te da más para 3, eso no es nada. ¿Usted recuerda el racionamiento? La cartilla de racionamiento. Usted también la tuvo. Hasta el 46 por lo menos, ya el 46 ya se puso el asunto mejor. Un año de los mejores que yo conocí. Yo tenía una tierra que yo no tenía, una sembrada de trigo. Fui a Jaén, a Cuarta, fui a Jaén y me dieron la simiente. Me la dieron para que la sembrara, no me la pudiera comer. La sembré y tuve 6 faneguillas de trigo, pues ya empezamos a comer pan. Pero el 45 fue el más malo que yo conocí. ¿Usted recuerda la resistencia guerrillera? ¿Recuerda algo de eso? Sí, pero No tenía usted contacto, no tuvo nunca contacto con los guerrilleros. hubo unos pocos pedazos de echar mano tenía. Y por allí, por su pueblo, no había mucha resistencia de esa. Pero se conocía que había gente de la sierra. Sierra Morena, hubo unos cuantos, pero pocos los cogieron, tuvieron que entregarse. ¿Dónde iban? No podían. Bien, usted a partir de ahí no volvió a estar en ningún partido.
Allí no volvió a estar, o sí que en clandestinidad estaba. Ya no te iba ya no. Partido con Franco no había. Ni uno. Ya fue cuando vino la democracia, cuando los partidos dejaron el partido al revés. Pero con Franco, en la dictadura de Franco no había nada más falange y ya seguro. Pero bueno, los que serviste defendiendo la República, cuando estuvisteis en la guerra defendiendo la República, teníais, os conocíais, los de Pueblo os conocíais. Hombre, claro que nos conocíamos. ¿Teníais contacto o no? No. No, hombre. Pero París ahí está fácil en el momento. Bueno, así usted pasa todo eso. Bueno, nosotros que nada más por el mero hecho de haber sido voluntario, ser socialista, ¿pudieron algunos? Muy bien, usted no lo vuelve a molestar y tiene necesidad de venirse a Cataluña. ¿En qué año se vino usted a Cataluña? En agosto del 70. En agosto del 70. Muy bien. Este ya estaba aquí. ¿Qué hizo usted con sus hijos cuando se viene a Cataluña? ¿Se pone a trabajar inmediatamente o...? Yo no trabajé. Yo nomás cuidaba de la casa, que mi mujer también creyó que no le dio por no comprar y yo tenía que salir a comprar ya y ya no fui a trabajar. Además, yo ya traía 55, 56 años que ya para mí ya poco trabajo a mí. O sea, trabajaron los hijos y Pues iban... para ir a una guardería de esta a guardar un... Bueno, y dije, yo no voy a eso. O sea, usted vivió ya de lo que trabajaban los hijos y todo eso. Cuando llegaron 15 se colocaron, los dos que tenían mayores y otro también, rumba. Muy bien. ¿Usted tampoco tuvo contacto aquí en Cataluña con ningún partido más? No, hasta que no me apunté al Partido Comunista, no. Pero te apuntaste al PSC, ¿no? Sí, el PSC. ¿Usted aquí estuvo militando? ¿Ha estado militando dónde? ¿En el Partido Socialista o en el Comunista? El Partido Comunista, el PSC. El PSC, Partido Comunista de Cataluña. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo ha estado más o menos? Y estoy todavía. Está todavía. O sea, usted milita en el PSC actual. Pagar y todos nos pagamos ya. Pues explique después aquí en Cataluña qué es lo que hacía usted políticamente, qué es lo que hacía. ¿Se reunían? Reunimos y cuando íbamos a manifestaciones, yo estoy en Barcelona al menos 5 o 6 veces en manifestaciones. En la democracia ya. Sí, claro. La democracia, muy bien. Ahora es cuando ya no voy, hombre, con la edad que tengo, pues no. ¿Hacíais algún tipo de reivindicación allí en Cornellá? Pues sí, hablando, yo no entiendo cuando mucho, pero hablaban, el partido iba igual a las naciones, lo mismo, cuando se votaba. ¿Cómo reivindicaste el centro de día, el que vas tú actualmente? ¿Cómo se dice? El centro de día donde vas tú ahora. Ah, bueno, Hombre. eso fue una pancarta que pusimos allí. Reivindicaste el terreno para un centro de día, ¿no? Las que había allí, Era huerto, claro, bueno, era tierra. en tierra, y pusimos allí una pancarta, el Camelo, que está allí ahora mismo, está metido allí, y dos que vinieron de San Boy, del Partido Comunista, del PSD, y yo, los cuatro. Pero digo, tanta gente, a mí me lo dijo el Camelo, para que le veáis si algunos no quieren ir. O le da vergüenza, o se asustaba, o yo qué sé. Yo digo, no voy. Fue concejal de Cornellá. Y digo, bueno, Sí. no, o sea, no, que estaba en comisiones obreras, estaba en comisiones obreras. ¿Sabes? O sea que usted siguió de alguna forma aportando a la democracia cosas también, reivindicando en su municipio cosas, un centro de día para los... En comisiones obreras estuve 3 años. También en comisiones obreras. Ya no subieron la cuenta y dije, yo ya no pago más. Y no me dieron más ni nada más que dejé de pagar. Muy bien, bueno, muy bien, muy bien. La pancarta que lo iba haciendo, pusimos la pancarta allí para que hiciera lo que ¿Y lo hicieron? sí, lo hicieron, sí. Muy bien. Yo ya cuando la quitaron, no. Cuando lo aprobaron aquello, Sí. quitaréis la pancarta. Ya aprobaron Yo para todo cuando hacerlo se puso. ¿Usted ha reivindicado algo del tiempo que estuvo en el campo de concentración? ¿Usted ha pedido algo de las indemnizaciones que daban? No, porque yo creo que nosotros no nos daban nada. Todo el que fue sargento, de sargento para arriba, cobran. Pero nosotros no cobramos nada. Yo no cobro nada. Y como lo queríamos más.
Más que nadie. más el pecho. Muy bien. Escuche una cosa. ¿Usted cree que la democracia la ha traído la lucha del pueblo o el rey, como se dice? ¿Qué cree usted? Eso para mí es la lucha del pueblo, porque el rey va a traer una democracia, puede traer una monarquía, lo que tiene, ¿no? Yo creo que la democracia, que habla de la democracia, pero yo creo que no la ha traído, a mi parecer, ¿no? Yo pregunto, es su parecer, ¿cuál es? Yo mi parecer es ese, que no la ha traído, defiende una monarquía, que es lo que tiene. Si no la tiene ahora, eso es lo que ha tenido siempre, una monarquía. Porque yo me acuerdo cuando su abuelo, y era una monarquía lo que había. ¿Qué le pasó a su abuelo? Pero bueno, pues nada, que se murió como todos han tenido. Cuando toda la república, pues se tuvo que ir. Eso es lo que quiero que diga. Claro. Se tuvo que ir. Bueno, mire, vamos a ver. Ahora estamos en democracia. ¿Dónde cree usted que va a parar esta democracia con el gobierno que tenemos? A ver, ¿qué le parece a usted de todo eso? Con el gobierno que tenemos a ningún lado. A la miseria. Yo creo que a la miseria. Ahora voy otra vez. ¿No? Yo, a ver su parecer, de veterano de guerra, que es usted. Porque esto no defiende a los trabajadores, no defiende por el servicio. Ellos defienden lo suyo. Vamos para adelante. ¿Y el pacto que se ha hecho ahora en Cataluña? ¿Qué le parece a usted? El pacto, vamos a ver el pacto. Yo de estos socialistas no me fío. Estos son los mismos que ellos, que los otros. Porque sabes que cuando la OTAN estaba Felipe, el presidente, ¿no? ¿Y qué pasó? A ver si antes de que tuviera el referendo, dice, Felipe salió en la televisión y dice, si mañana cantara el no, ¿qué pasará pasó mañana? Ya metiendo miedo a la gente, ¿no? Y ganó sí. Y esa es la OTAN. Un bloque militar en contra del país que se levante enmayado diciendo viva el comunismo y lo que sea, aplastarlo. ¿Sabes? Esa es la OTAN. Pues yo dije que no. Yo dije que no. Y muchos dijeron que no. Y no pasó nada. Pero me metió miedo. Y eso son los socialistas. Son los socialistas. O sea, usted pone ahora el pacto que se ha hecho en Cataluña, lo pone en cuarentena también y esperando a ver qué pasa. Yo creo que de eso vamos a sacar. La clase trabajadora va a tener poca ventaja. Vamos a ver. Hombre, si quisieran, podrían hacerlo. Pero si iba a hacer lo mismo que el otro hizo. Ahí está. Por 13 años mandando. Claro. Y ganaba las elecciones y echaba a dormir. A ver. Vamos a ver, ahora vamos a terminar, pero yo... Hicieron otras huelgas generales, ¿no? Como lo vi. Exacto. ¿Sabes? Porque no cumplió bien con los trabajadores, ¿no? Mire una cosa, señor García, ahora vamos a terminar. ¿Qué le diría usted a la juventud actual? A la juventud que tenemos. ¿Qué le diría? A la juventud. Como no se enmiende, no se vamos ahí. La juventud que no quiere trabajar. Esta juventud que hay ahora, la mayoría no quiere trabajar. ¿Qué le va a decir? ¿Tú crees que había que educarla de otra forma? Hombre, educarla, pero ¿de qué decirme a los colegios? Para que lo eduquen los maestros como antes. Y sus padres, que lo eduquen. Y no le falta a nadie, como le falta que eso es lo primero que hacen los padres, a cualquier persona. Si el trabajo hay que meterlo, es lo mismo que cuando uno lo engancha con otro. Ahora, ¿sabes? Meterlo a lo primero. Cuando ya tiene 20 o 25 años y no sabe lo que es trabajar, ya no quiere trabajar. ¿Sabes? Es lo que está pasando hoy, pues mucho. Yo como estoy de que podía andar, estaba ya cogiendo aceitunas, ya como estoy acostumbrado a trabajar y a saber lo que es. Pero eso no es general. Por eso, Hay jóvenes que sí, que la juventud, antes pues estábamos así a esta vida, a trabajar. Y ahora pues no las ves tú, una ya grande y no trabajan. Habrá muchos que trabajan como el tuyo, pero hay otros que no trabajan.
¿Usted cree que hay trabajo para todo el mundo? ¿O eso es otra cosa que hace falta que crear? Hombre, trabajo para todo el mundo. El otro día oí yo decir que iban a venir otros 30 y tantos pico de trabajadores extranjeros. Digo, a ver lo que hacen con los españoles. Que obligan a los españoles a trabajar, esta juventud, que la coloquen primero. No venía otro a quitarle el pan. Ahora, si es que falta mano de obra, que los traigan. Pero si no, que echen mano a los españoles primero. A trabajar. Yo no creo así. ¿Por qué cree usted que los jóvenes se van ahora tan tarde de su casa, de casa de sus padres? Que se van. Que no se van, que se quedan a casa de sus padres tan tarde. Porque están comiendo y a la madre le dan el dinero que le pide y hace para adelante. Y eso es lo que yo digo. Ahí donde voy yo. ¿Por qué hacen eso? Ponerlos a trabajar. Que trabaje. Que ganen ya lo que se coma, hombre, por lo menos, si es que es verdad que hay trabajo. Antes no ha tenido que venir nadie a hacer buen trabajo a los españoles, aquí nunca. Ni en la aceituna ni en nada. Lo vamos hecho nosotros. Y cuando ha habido que segar abrazos, y ahora están las máquinas que ciegan con los poquillos que siembran. ¿Cómo pasan estas cosas? Y la maquinaria antes la obra de las fuerzas de hombres, picando y cosas de estas, hoy lo hacen las maquinarias todo. La obra y todo. ¿Cómo no hay obreros para ocupar esos puestos de trabajo que quieren traer del extranjero? Y más con lo que hay. Más con lo que hay será, porque les cuesta menos o lo que sea. Pero eso no debe ser así. Por eso será así. Claro, les cuesta menos a los capitalistas, pues los traen. No obstante, se dice que actualmente la vivienda está carísima. Hombre, claro. Y los jóvenes malamente pueden comprar una vivienda. Pero no, claro, no la pueden comprar. ¿Qué es que no la pueden comprar? Con nada que gane hoy y la vida conforme está no pueden comprar una vivienda nadie. Ya lo sabes. ¿Y los ancianos cómo están? ¿Cómo le parece a usted que están actualmente los ancianos? Hombre, Los pensionistas. no, yo creo que no estamos muy mal, porque yo no cobro una paga de los más grandes y yo me apaño muy bien con lo que me dan. Yo no me lo como. Ahora, tampoco soy tirado. ¿Me deja bien? Pues, ¿cómo lo va a tener para comer? Y yo es de las más bajas que hay. ¿Tú qué pensión tienes ahora? Yo le daba unas 45.000 pesetas por ahí, un centenario. Si lo que pasa es que me di de baja cuando la regulación, cuando me vine aquí. Y eso no, yo creí que tenía que darme de baja y eso fue lo que me pasó. Ya no trabajo aquí. Ya O sea, lo reclamé y me llevan a apañar en Jaén. Otra vez para seguir cotizando, pero me pasaron por el tribunal médico y me dieron por el capacito para trabajar. ¿Que tiene una no contributiva? Sí, esa... Sí, del sol. ¿Una no contributiva tiene? ¿Y le pagan 45.000 pesetas? ¿Solamente? Una cosa de esa. Claro, lo que pasa es que usted ahora es solo para comerse esa pensión. Bueno, muy bien. Bueno, pues nos quedan... Bastante. Pues yo no fumo y bebo un vasillo de vino en la cara y me sobra, la verdad me sobra dinero. Yo tengo ahora un poco de dinero. Pues mandar para morirme a una pensión que se a 25, a 3 o 14 euros. Por eso no pagaba dinero tampoco, ¿sabes? No me cobraron nada ni... ¿Usted el piso que tiene suyo Sí, lo pudo comprar estando en Cataluña? pude comprar 500.000 pesetas me costó a un sobrino de mi mujer. Y eso lo tuvieron que pagar los hijos trabajando, porque del pueblo trajo usted alguna cosita. Pero yo vendí que De la casa. vendí una casa que teníamos y en fin, ya pagué yo mucho dinero este. Muy bien, muy bien. Bueno, pues terminamos diciendo, a ver, ¿qué consejo como veterano le daría usted, por ejemplo, a las personas más cercas que tiene, a sus nietos? ¿Qué consejo como veterano le daría usted? Porque son buenos y trabajen y miren por el dinero y verás como la vida no la pasarán más. Si han tirado, eso depende de manejar el dinero que ganan. No, depende de eso. Hacer la vida mejor lo que sea peor. Porque usted prevé que si sigue el gobierno este que tenemos, la cosa se pondrá fea también. Claro. Y para eso se tiene que preparar la juventud. Claro. Mira por el dinero que
ganen lo que tengan que ganar, lo que sale, si tú que ganen. Y luego que miren por él, porque si es un cabeza malo y gana 20 y tira 40, pues eso no puede ser. Muy bien, señor García, pues hemos hecho un reportaje estupendo. Hemos hecho hemos hecho un reportaje estupendo y esto queda grabado para la historia, un testimonio más. Por lo tanto, cuando tengamos todo recogido, también a través de su hijo, Sí. le daremos una película para que la vea usted cómo ha salido. ¿De acuerdo? Pues sí. Muy bien, gracias, señor García.